aunque no siempre estemos de acuerdo con lo que hagan, porque gracias a Dios somos todos diferentes y podemos disentir, y a veces no estamos de acuerdo con las decisiones de esas autoridades que nosotros tenemos que respetar, es importante tener en cuenta que la desobediencia a las leyes, a las regulaciones legítimas que tenemos en nuestra sociedad, puede llevar a que cometamos graves errores y tener, por supuesto, también graves consecuencias. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. Quiero compartir con vos hoy en el libro o en la carta de Pablo hacia los romanos, el capítulo 13, ahí nomás donde arranca este capítulo de esa carta, un fragmento para compartir con vos la palabra de Dios esta mañana. Dice la Biblia en el capítulo 13 de Romanos, en el capítulo 13, el versículo 1, ¿sí? Te lo leo en la traducción en lenguaje actual. Dice así: solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Qué detalle, ¿no? Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. ¿Sabían ustedes que existe este texto, esta frase, este fragmento en las Escrituras? Pablo, un hombre romano, un judío romano, instruido, un soldado, un general romano, primeramente celoso de las cosas de Dios, de la Torá. Amaba a Dios con todo, tanto así que se enceguecía, y a todo aquello que él no entendía, como a los cristianos, él los atrapaba, los azotaba, los llevaba ante los tribunales y hasta los mataba. Ese era Pablo, hasta que en una oportunidad se encontró con el maestro allá rumbo a Damasco, camino a Damasco, cuando iba a recolectar cristianos para meterles preso. Se encuentra con Jesús y su vida cambió a partir de ese momento. Fue el punto cero de la vida de Pablo. De ahí comienza una vida nueva. Antes se llamaba Saulo, era de Tarso, y luego quedó el nombre Pablo. Y él escribía en esta carta a la primera iglesia de Roma: solo Dios puede darle la autoridad a una persona. Un hombre que tenía autoridad, un hombre que sabía de autoridad. Él lo decía de esta manera: solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer las autoridades del gobierno. En la nueva traducción viviente, la NTV, lo dice de esta manera: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. La Nueva Versión Internacional lo destaca de esta manera: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Y terminando, como siempre lo hago, con la versión más antigua, la
versión Reina Valera, que fue revisada ya por los años 60, dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1. ¿Qué quiere decir este texto? Que los gobernantes que tenemos están ahí porque Dios lo ha permitido, porque todo proviene de Él. Él permite que lo tengamos Alberto Fernández en este tiempo. Él va a permitir que esté uno de estos dos candidatos que están ahí con muchas ganas de subirse al sillón de Rivadavia, a sentarse en el sillón de Rivadavia. Él es el que establece las autoridades. La Biblia dice también que Él pone y saca reyes. Todo está permitido por Él. Y en este texto habla de una manera clara, y también incluye la política en el medio, esa que tanto desune a las personas, porque habla de las autoridades que están como eminencia delante de un pueblo, ¿no? Sométanse toda persona a las autoridades, o sea, tenemos que obedecer las leyes de aquellos que están por encima de nosotros públicamente. Las autoridades superiores, dice la versión antigua, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pilato, frente a Jesús, todo ensangrentado y golpeado, él decía: ¿así que es rey? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y él tenía muchas ganas de soltarle a Jesús, y le dice: ¿acaso no sabes que yo tengo la autoridad como para soltarte, para darte la vida, para no mandarte en la cruz? Y Jesús dice: toda autoridad, le dice a él, toda autoridad que él tenía le es dado de Dios. O sea, todo lo que él podía hacer o no hacer era permitido por Dios en un momento crítico en la vida de Jesús. ¿Qué significa Romanos 13, versículo 1? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué podemos aprender, conocer de este pequeño fragmento que está escrito en el Nuevo Testamento, en la Biblia? Habla de la importancia de someterse a las autoridades superiores, a las autoridades públicas. El versículo 1 de este capítulo 13 nos enseña a nosotros una lección fundamental acerca del papel que cumplen las autoridades superiores en nuestra sociedad, la policía, los jueces, los concejales, los intendentes. El apóstol Pablo nos hace saber que toda autoridad que nosotros tenemos, superiores a nosotros en la tierra, viene de Dios y han sido establecidas por Él, porque Él así ha querido. Ahí están. Y nosotros como creyentes debemos entender que no podemos simplemente ignorar o desobedecer esas autoridades, ya que esas autoridades cumplen un rol también establecido por Dios. Ahí están trabajando socialmente, ayudando a personas. Dios ha dispuesto esto, aunque a nosotros nos cueste entender cómo puede ser que Dios puso al presidente este que tenemos, o al intendente este que tenemos, si alguno lo llega a decir. Dios ha permitido eso. Ahora, ¿qué significa someterse a las autoridades? Es como que nosotros no tenemos que decir nada, ¿no? Es como que nosotros, la palabra sometimiento tiene un mal acento, pareciera que no está bien dicho. Para algunos,
someterse a las autoridades puede ser muy difícil. Esto se debe a que como seres humanos a menudo nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, que nadie nos diga nada. Y es fácil pensar que nuestras ideas, nuestros métodos, por ahí son mejores que lo de los demás, que los otros. Sin embargo, según este versículo que está en Romanos 13, este primer versículo, someterse a las autoridades implica respetar las decisiones de esas, ¿no? Respetar sus decisiones, acatar sus leyes, que son nuestras leyes también. Someterse a las autoridades significa aceptar que las autoridades que tenemos en el gobierno pueden tener conocimiento y perspectivas por ahí que nosotros no poseemos. Aunque no siempre estemos de acuerdo con lo que hagan, porque gracias a Dios somos todos diferentes y podemos disentir, y a veces no estamos de acuerdo con las decisiones de esas autoridades que nosotros tenemos que respetar, es importante tener en cuenta que la desobediencia a las leyes, a las regulaciones legítimas que tenemos en nuestra sociedad, puede llevar a que cometamos graves errores y tener, por supuesto, también graves consecuencias. Respetar a las autoridades es un mandato divino. Además de la importancia de someterse o de la práctica de someterse a esas autoridades superiores que tenemos en nuestra sociedad, este pequeño texto nos ofrece una oportunidad también para reflexionar sobre la administración justa del poder, ¿no? ¿Qué poder tenemos y cómo administramos ese poder? ¿Somos justos ante Dios? Aquellos que también tienen esa autoridad sobre el pueblo, aquellos que trabajan para el pueblo y el pueblo les ha dado esa autoridad. Estamos trabajando justamente con lo que tenemos, con el poder que tenemos. Aquellos que son jueces, aquellos que son fiscales, están trabajando justamente para Dios, con lo que Dios les ha dado la oportunidad de estar por encima, por eminencia de otras personas. Entonces, también es bueno reflexionar sobre cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Debido a que todas las autoridades provienen de Dios. Dios ha permitido eso. Es posible que veamos a la justicia y a la guía de Dios como decisiones que toman las autoridades sobre nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener cuidado de no confundir la voluntad de Dios con la voluntad o las decisiones egoístas e injustas por ahí de algunas autoridades. No confundamos eso, no es la voluntad de Dios. Cada uno va a dar cuenta de la mayordomía que tienen ante Dios. Entonces no tenemos que confundir por ahí las decisiones de esas personas, ¿no? Las decisiones injustas, las decisiones egoístas de algunas autoridades. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar siempre la justicia y buscar la verdad siempre. Mientras tanto, también nos tenemos que esforzar por ser personas obedientes, personas amorosas con esas autoridades y también con las personas que tenemos en un escalafón más abajo, si nosotros somos autoridades. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este versículo tan lindo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria? Este versículo dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
¿Cómo ponemos eso en nuestro diario de vivir, en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar ese texto en nuestras vidas? En nuestra vida diaria tenemos que colocar ese versículo escrito ahí que está inspirado por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo como Él quiere. Nuestro comportamiento tiene que ser correcto hacia nuestras autoridades dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos. Tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar las regulaciones de esas leyes, tenemos que obedecer a las autoridades, a los servidores públicos que están por encima de nosotros de una manera constante. A veces podemos tener momentos de desacuerdo con las autoridades. Hasta es normal que les falten el respeto a aquellas autoridades que por supuesto Dios ha establecido. Y en el caso de que sea una autoridad elegida políticamente, el pueblo lo ha elegido y por eso están ahí. Han votado para que esa persona represente a la sociedad. Ahora, a veces podemos tener momentos de desacuerdo, pero podemos tener o debemos tener en cuenta que la arrogancia y la desobediencia nos pueden llevar a graves consecuencias. Además, este pequeño texto que compartimos esta mañana, este versículo también nos enseña a orar por las autoridades, ¿no? A pedirle a Dios por aquellos que están por encima de nosotros como autoridad, para que Dios los guíe, para que ellos puedan guiar al pueblo, para que ellos puedan administrar ese poder de una manera correcta, que sus decisiones puedan administrar justicia en todo momento, que sean personas capaces de llevar al pueblo adelante. En definitiva, este versículo primero del capítulo 13 de Romanos nos hace ver la importancia de someternos a las autoridades superiores, primeramente porque son establecidas por Dios, porque Él ha establecido esto. Y la reflexión que podemos aplicar esta mañana en este pequeño versículo que leímos y aplicar en nuestra vida diaria nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva por ahí cuando estamos interactuando con esas autoridades. No es para chupar la media de aquellos que están por encima de nosotros, sino para respetarlos, porque de esa manera también nosotros somos respetados. Siempre tenemos que acordarnos que nuestra máxima autoridad es Dios, y Él es el que nos dice que Él ha establecido las autoridades terrenales que están por sobre nosotros. Nuestra máxima autoridad es Dios y su palabra. Y tenemos que estar atentos a obedecer y seguir esos principios de esa constitución divina que es la Biblia. Así que hoy quería compartir esto, entendiendo que Dios está por sobre todas las cosas. Y lamentablemente, aunque estemos en desacuerdo, tenemos que obedecer y respetar las autoridades que nosotros tenemos en esta sociedad. Es el manual